Hagamos una palabra de oración. Padre, gracias por todo lo que nos has regalado en este día. El adorarte ha sido un deleite, Señor, el alabarte con gozo también. El participar de la cena, Señor, ha sido algo maravilloso para nosotros. El saber que cada día tenemos una nueva oportunidad. Y ahora que vamos a oír tu palabra, Señor, te rogamos que nos hables a través de ella. Queremos exaltar tu nombre por encima de cualquier cosa y pedirte que hables a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tienes una palabra para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, la serie que iniciamos recientemente se llama Conociendo a Dios. Y el tema de hoy lo he titulado El Dios Creador. El Dios Creador. Y es un tema como los anteriores donde, si ustedes se dan cuenta, aunque hay aplicación hacia nosotros, es muy poca esa aplicación hacia nosotros. Más que nada son temas que glorifican a Dios, que exaltan a Dios y que son muy importantes porque estamos en una sociedad donde a Dios lo han hecho a un lado, como decíamos hace un tiempo atrás. Estamos en la era post-cristiana donde Cristo ha pasado de moda. Y ahora lo que está de moda pues son muchísimas tendencias y leyes que a la sociedad alejan más y más y más de Dios. Entonces esta serie es, creo que, muy necesaria y llega a muy buena hora para que andemos por la vida glorificando a Dios. Amén. Amén. Muy bien. El Dios creador. La teoría actual e irrefutable para la ciencia en el tema de cómo fue creado nuestro universo, como muchos de ustedes saben, que es la teoría del Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang o la gran explosión. Ahorita les voy a ir explicando. La suma de muchos científicos desde el año de 1922 hasta la fecha han dado fe a esta teoría que acabo de mencionar, la del Big Bang o la gran explosión. Esta teoría supone que hace aproximadamente 13.900 millones de años, imagínense nada más, hace 13.900 millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio, en un único punto, y de repente explota. En ese momento, la materia sale impulsada con gran energía hacia todas direcciones. La ciencia dice que los choques que inevitablemente se produjeron y un cierto desorden, hicieron que esa materia que salió, ¿sí?, se agrupara y se concentrara más en algunos lugares del espacio, y así se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el universo, dice la ciencia, continúa en constante movimiento y evolución. El Big Bang fue obra inevitable de las leyes de la física. Un hombre llamado Stephen Hawking, una de las mentes astrofísicas más brillantes que ratifican que la teoría del Big Bang en su último libro, El Gran Diseño, él dice lo siguiente, este hombre, dice: dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Esa es la razón por la que existe el universo y esa es la razón por la que nosotros existimos hoy. Él dice lo siguiente: no es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Este científico, Stephen Hawking, que dicho sea de paso, sufre de esclerosis lateral amiotrófica, hizo algunas declaraciones al Diario Español durante el Festival de Ciencia celebrado en las Islas Canarias, España, y dijo lo siguiente: es lógico que en el pasado, sin el entendimiento de la ciencia, se creyera que Dios creó el universo. No obstante, ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente, aseguró este astrofísico. En su libro titulado Historia del Tiempo,
Hawking escribió que si algún día lográramos comprender la teoría cosmológica global, seríamos capaces de conocer la mente de Dios. Sin embargo, el científico indicó que lo que quiso decir cuando dijo que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso Dios existiera. Pero no hay ningún Dios, dice este hombre. Soy ateo. Y añadió, la religión cree en los milagros, pero los milagros no son compatibles con la ciencia. Algunas de las frases más famosas respecto a Dios, respecto al ser humano y al universo de este astrofísico, quien hasta el día de hoy es considerado una de las mentes más brillantes en la historia de la ciencia y en la astrofísica, son las siguientes, y cito: solo somos una raza de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio, pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales. Él dice que somos una raza de monos avanzados. Más adelante vamos a ver en la Biblia si en realidad somos capaces de entender nuestro universo como Él lo dice. Dice esto, y cito: la raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Bueno, la gran diferencia entre este científico y Dios es que mientras este hombre se ha pasado toda su vida intentando descubrir el porqué del universo y el Big Bang, Dios ni un instante pierde su tiempo en eso porque Dios fue el creador. Y creo que en ese sentido, mejor dicho, es aburrido ser científico. Y dice lo siguiente, y cito: el universo no solo tiene una historia, sino cualquier historia posible. Y dijo además, los virus de computadoras deberían ser considerados como vida. Pienso que esto dice algo acerca de la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos creado es puramente destructiva. Hemos creado una forma de vida a nuestra imagen y a nuestra semejanza. También dijo lo siguiente: no le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes. Dijo algo además: los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento, los científicos. Y para terminar, dijo lo siguiente: la teología es completamente innecesaria. Nosotros sabemos que la teología es muy importante porque teología es el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El comportamiento de Dios. ¿Quién fue, quién es y quién será Dios? Obviamente para un ateo la teología es algo innecesario, pero para nosotros los hijos de Dios es totalmente indispensable. Cabe mencionar que este famoso e inteligentísimo astrofísico Stephen Hawking, después de haber hecho todas las declaraciones antes mencionadas y más, casual o divinamente adquirió la enfermedad llamada esclerosis lateral atmosférica amiotrófica, que afecta, escuchen bien, solamente a 5 de cada 100,000 personas en todo el mundo. Solo a 5 de cada 100,000 en todo el mundo. Y algunas de las gravedades de esta rara enfermedad son, por ejemplo, depresión, dificultad para respirar, dificultad para deglutir o tragar los alimentos, se ahoga fácilmente en la comida, babea, tiene ascos constantemente, caída de la cabeza debido a la debilidad en los músculos del cuello, calambres musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, debilidad muscular que comienza en una parte del cuerpo como el brazo o la mano y empeora lentamente hasta llevar a dificultad para levantar cosas o subir escaleras y caminar, parálisis, problemas en el lenguaje como hablar lento o anormal, es la mala articulación de las palabras, cambios en la voz, ronquera, pérdida de peso, temblores musculares, espasmos, pérdida de tejido muscular, reflejos anormales, caminar o hablar rígidamente y torpe,
aumento o reducción de los reflejos en las articulaciones, dificultad para controlar el llanto o la risa, también denominada como incontinencia emocional. Bueno, no nos alegramos por la miseria mental y espiritual en la que este hombre vive. Que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Pero algo que debemos aprender de esto es que negar la existencia de Dios y decir que Él no fue el creador de nuestro universo y atribuírselo a un Big Bang y a la ciencia puede ser muy peligroso. Escuchen bien, nos puede costar la vida, así como lo oyen, nos puede costar la vida. Pero a diferencia de lo que la ciencia alcanza a comprender acerca del inicio o la creación del universo donde vivimos, la Biblia es muy clara en su explicación y nos dice que Dios no tiene limitación de ninguna naturaleza y su perfección alcanza todos los ángulos de nuestra mirada. Y quiero que vayamos para iniciar al Salmo capítulo 145, versículo 3. Y estamos hablando de el Dios creador, el Dios creador. Salmo capítulo 145, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, es una declaración del salmista, que todos la conocemos, y dice así: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Y su grandeza cómo es? Inescrutable. Volvamos al principio del versículo 3, grande es Jehová. ¿Qué significa que grande es Jehová? El sentido original significa fuera de lo común, en primer lugar. Fuera de lo común, y en segundo lugar dice fuera de lo común en magnitud y efecto. Entonces, la ciencia, hermanos, es algo común porque viene de la mente humana. ¿Estamos aquí? La ciencia y las teorías de esta tierra es algo común porque vienen de la mente humana, pero la grandeza de Dios es fuera de lo común. ¿Por qué? Porque Dios no es humano, Dios es divino. Y al ser divino, la magnitud y los efectos de su creación simplemente son incomprensibles e inalcanzables en su totalidad. Por eso el salmista continúa diciendo que Él es digno de suprema alabanza, porque su grandeza, ¿cómo es? Inescrutable. Ahora, el sentido original se lee de la siguiente manera: fuera de lo común, en magnitud y en efecto es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su eminencia o su grandeza, cuando dice su grandeza es inescrutable, se lee así: y su eminencia es misteriosa, su eminencia es enigmática, su eminencia es secreta, impenetrable, incomprensible, inexplicable e inescudriñable. Así es la grandeza de Dios. Sabemos entonces que Dios hizo el universo, y todo lo que vemos en nuestro planeta, hermano, es realmente impresionante. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Si nuestra creación, si nuestro universo, la creación, nuestro planeta, no surge realmente de una explosión, de un Big Bang, entonces la pregunta es, ¿cómo Dios hizo nuestro universo? Bueno, con exactitud no lo sabemos, y me refiero a los detalles. No conocemos los detalles. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Porque su eminencia es misteriosa, porque su grandeza es inescrutable, porque su eminencia es secreta, porque su eminencia es impenetrable, es incomprensible y es inescudriñable. Lo único que la Biblia nos deja ver es que con su palabra fueron hechas todas las cosas. Dios decía y las cosas venían a la existencia. Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Dios dijo con su palabra, dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, y fue así. Produzca la tierra vegetación, y fue así. Y así con toda la creación. ¿Y saben qué? Con eso que nos dice la Biblia, para nosotros debe ser más que suficiente. No necesitamos saber más.
Las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, ¿no es cierto? Las cosas, dile al que está a tu lado, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? Que la Biblia contiene la única información que necesitamos saber ustedes y yo. La Biblia contiene la única información que necesitamos saber tú y yo. Vayamos al Salmo capítulo 139, versículo 6, por favor. Y vean qué expresión del salmista. Y él está hablando de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios, que es inescudriñable, el ser más elevado que puede existir jamás. Está hablando de Dios y él dice acerca de su conocimiento y su sabiduría: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para ti, y el sentido es elevado. Tu conocimiento, tu sabiduría, lo que tú eres, lo que tú sabes que yo no sé, es demasiado elevado para mí, es muy alto para mí, al grado de no poderlo comprender. Lo cual significa, con mi esfuerzo humano, con mi capacidad humana, con mi inteligencia, con mi ciencia, no puedo comprender tu capacidad. No puedo comprender tu conocimiento, no alcanzo a comprender, es demasiado maravilloso para mí. Eso es lo que hace la ciencia humana, hermanos, hacer su mejor esfuerzo para comprender nuestro universo, pero simplemente, escuchen bien, será inútil y completamente inútil, porque la Biblia, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, dada a los hombres como este salmista, él dijo: tu sabiduría y tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto, es muy elevado, está en otra dimensión, en una dimensión donde yo no puedo entrar. Así que el consejo más sabio que nos debería de dar la ciencia, ¿cuál sería? Si nosotros no podemos conocer a plenitud cómo fue que Dios creó todo nuestro universo, todas nuestras galaxias, y la ciencia cree tener la sabiduría que el humano necesita, yo creo que lo más sabio que podría hacer la ciencia debería decirnos que contempláramos la grandeza de Dios. Que fuéramos tal vez, hermano, a un planetario, ¿no? A un lugar alto, a una montaña, a observar, a disfrutar la maravillosa creación inescrutable de nuestro gran Dios. Porque es demasiado maravillosa para nosotros. Alta es, dijo el salmista, no la vamos a poder comprender. Cierto escritor dijo lo siguiente: el conocimiento infinito de Dios nos deja boquiabiertos, queda más allá de nuestra comprensión. Nuestras mentes humanas quedan turbadas ante tal concepto. Es demasiado alto para que lo comprendamos, pero cuando lleguemos al final de nuestra capacidad mental y no podamos ir más allá, todavía podemos postrarnos en adoración ante la inmensidad del conocimiento de Dios. Leamos un pasaje impresionante que escribió Job. De hecho, Job es considerado el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, y por lo tanto cada palabra que usa Job, cada frase que él usa, es de suma relevancia para nosotros en este tema. Capítulo 11, por favor, versículos 7 al 12. Las siguientes palabras que vamos a leer son palabras de Zofar, el amigo de Job. Y este hombre, aunque equivocadamente, lo está reprendiendo, porque Zofar cree que Job está padeciendo por culpa de su pecado. Zofar declara aspectos de la inescrutable sabiduría de Dios de una forma impresionante. Y el versículo 7 le dice este amigo a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Estamos aquí? Descubrirás significa, con tu esfuerzo, Job, descubrirás los secretos de Dios. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Eso.
esforzarse por descubrir quién es Dios o cómo fue creado nuestro universo. Y Él le dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? O dicho de otra manera, ¿descubrirás tú los misterios más profundos de Dios, Job? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Significará, ¿llegarás tú a conocer la totalidad del absoluto? Es más alta que los cielos, versículo 8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Hermanos, el Seol era el lugar a donde iban los muertos, ¿sí? Y Él está ilustrando de una forma a Job, que para Job sería imposible conocer la mente de Dios como lo es o como lo sería intentar viajar hasta el Seol en su propio esfuerzo. Dice versículo 9: su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Versículo 12: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asna montés nazca, de él nazca un hombre. Wow, hermanos, este versículo 12 es una dura reprimienda a los sabios de este mundo, a la ciencia de este mundo. Lo que está diciendo es que todos los intentos que haga el hombre por entender la profundidad de Dios es solamente y pura vanidad. Lo voy a repetir: todos los intentos que haga el hombre por entender la profundidad de Dios es pura vanidad. Y también dice que mientras la ciencia siga llamando sabiduría a sus deducciones científicas, para Dios eso que ellos dicen, para Dios llegaría a ser verdadera sabiduría si de un asno montés nace un hombre. O sea, nunca. Lo que para el mundo es ciencia, para Dios es tontería. Lo que para Dios es ciencia, lo que para el mundo es ciencia, para Dios es vanidad. ¿Por qué? Porque su grandeza es inescrutable. En primer lugar, hermanos, la ciencia asegura que todo nuestro universo fue creado por una gran explosión, y ya lo dijimos, el famoso Big Bang. Pero, y este es un gran pero, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Vamos al Salmo capítulo 90, versículo 2. Vamos a estar leyendo bastantes versículos para poder sostener esto, porque esto no es teoría, esto es la verdad de Dios. El Salmo capítulo 90, versículo 12, refuta precisamente la teoría del Big Bang, o de que nuestro universo surgió por medio de una gran explosión. La Biblia, repito, que es la palabra de Dios, dice que no fue así. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes. Esto se refiere tanto al comienzo de la existencia de las montañas que hoy vemos, hermanos, como de la vida que hay en las montañas y de los seres que habitan ahí. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Esta palabra formar significa dar a luz o significa parir. Entonces dice: antes que dieras a luz o parieras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo cual significa, desde los tiempos pasados hasta el tiempo futuro indeterminado, tú eres Dios. En otras palabras, tú no existes porque algo que existe fue creado. Tú eres Dios. Y Dios creó el universo y nuestra tierra y nuestro mundo, y nos creó a nosotros y nos trajo con el poder de su palabra. Él dijo y fueron hechas todas las cosas. Ahora, ¿quién dio comienzo a la tierra o a los montes o a la vida? ¿Dios o quién lo hizo? ¿Quién parió la tierra y el mundo, hermanos? Dios. Ahora, ¿cómo es posible entonces que la ciencia, que es millones de años posterior a todo esto,
concluya que nuestro universo fue creado por una gran explosión cósmica llamada el Big Bang, cuando la Biblia le atribuye a Dios la formación y la existencia de toda vida. Entonces, debemos hacernos una pregunta: ¿acaso la ciencia era antes que la creación para que supiera todo esto? Por supuesto que no. El simple sentido común nos dice que no. Por eso el salmista dijo: antes que nacieran los montes, antes que parieras y dieras a luz la tierra y el mundo, Él ya era Dios. Es decir, Él ya existía, Él ya era antes de todo. La doctrina de la creación, hermanos, tal como lo presentan las Escrituras, muestra que Dios es el origen de todo. Hebreos capítulo 11, versículo 3, por favor. Dios es el origen de todo nuestro universo, de todas nuestras galaxias, nuestros planetas. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 13: por la fe, porque no hay otra manera de comprender esto, hermanos. No es por medio de la ciencia, no es por medio de nuestra sabiduría, no es por medio de nuestra inteligencia, no es por medio de mi profesor en la universidad, no es por medio de lo que mi papá o mi abuelito me contó. Por la fe, entendemos haber sido constituido, o que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, el universo, las galaxias, los planetas, las estrellas, el sol, todo eso fue hecho de lo que no se veía. Wow, hermanos, trate de entender eso, por favor. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir eso? Oiga bien, que el único testigo en la creación fue Dios. Y la ciencia ahí dice: no, ¿cómo que Dios el único testigo? Este hombre es ateo y dice: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Por eso es que se inventan las teorías, señores y señoras. Pero aquí dice la Escritura que nosotros, por fe, por certeza, por confianza, porque creemos en Dios, que Él es el único Dios creador, dice que tenemos que creer que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo eso fue hecho de lo que no se veía. Escuchen bien, no hubo otra persona que pudiera contarlo. Dios hizo el universo por su palabra, y el único testimonio de esto se encuentra en la Biblia. El único testimonio se encuentra en la Biblia. A nosotros los hombres únicamente nos compete, o nos resta, o nos queda aceptar este testimonio como verdadero o rechazarlo. Eso es lo único. Este texto nos enseña que la fe de una convicción firme de cosas de las cuales no hubo testigo no significan que Dios no fue el creador absoluto de nuestro universo. Por eso es que la teoría del Big Bang está sostenida en su mayoría por científicos ateos como Stephen Hawking, porque en sus mentes no conciben la idea de que nuestro universo haya sido creado por un Dios sin testigos. Sin embargo, esta capacidad de creer con solo decir, fíjense bien, con solo decir, esta capacidad de crear el universo, las estrellas, nuestras galaxias, nuestro planeta, todo lo que hoy vemos, esta capacidad de crear con solo decir o decretar, la encontramos en cualquier lugar de las Escrituras y solo se le atribuye a Dios. Comenzando, por ejemplo, en Génesis 1, ¿sí? Y aquí cabe mencionar que el poder para decretar algún asunto únicamente le pertenece a Dios. Únicamente le pertenece a Dios. Dios, el creador y rey, tanto de lo visible como de lo invisible, y por lo tanto es el único que tiene autoridad para decir y que sean hechas las cosas. La tierra, escúchenme bien, obedece a los decretos de Dios, no a los de nosotros. La doctrina que enseña que los hombres podemos decretar
o darle órdenes a su creación no es doctrina bíblica. Nuestra única participación en cuanto a los decretos es obedecer los decretos de Dios. Busquen Génesis 1:1. Es el primer libro de la Biblia y el primer capítulo y el primer versículo. Qué ayudadota les digo, hermanos. Bueno, es que puede haber personas nuevas, ¿verdad? Y dice así: en el principio hubo una explosión. Perdón, estaba leyendo la Biblia de Stephen Hawking. En el principio creó, ¿quién? Dígalo así, que se llene su boca de eso, hermanos. No, o sea, no me grite, nomás dije que su boca se llene de Dios. ¿Verdad? ¿Quién creó? Dios. Disfrute eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco nuestro planeta Tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. 14. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense. Esos son los decretos de Dios, ¿sí? Y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo
Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, esto que acabamos de leer, hermanos, es nada más y nada menos que el registro divino de toda la creación de Dios, ¿sí? Esto no lo puedes encontrar en ningún otro libro de ciencia ni de historia, sino únicamente, fielmente, en las Sagradas Escrituras. Pero este registro divino, noten, da por sentada la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. Lo que acabamos de leer no está tratando de probar que Dios es, sino más bien que nos está demostrando que porque Dios es, existe todo lo que existe, existe todo lo que vemos y en dónde estamos. La teoría del Big Bang, que los científicos asientan como absoluta y que la mayoría de ellos se han declarado ateos, proviene de mentes necias, según la Biblia. Ahora vayamos al Salmo capítulo 14, versículo 1 para comprobar esto. Dice el necio en su corazón, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice el necio en su corazón? Soy ateo. Eso dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, soy ateo. Y dice Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿De quién? De esos necios que dicen no hay Dios. No hay Dios. Hermano, hoy las mujeres abortan y les da lo mismo, como si estuvieran haciendo cualquier cosa. Es una mentalidad, como lo acabamos de leer aquí, abominable a los ojos de Dios. Es una mente que Dios aborrece. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Las mujeres dicen, es un derecho, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Hoy los hombres dicen, es un derecho para mí tener una libre elección. Si soy hombre pero quiero ser mujer, yo me declaro mujer. Si soy mujer pero quiero ser hombre, me voy a declarar hombre. Y dice el Señor, el necio dice en su corazón, no hay Dios, lo cual significa, no quieren reconocer en su corazón que Dios hizo todas las cosas perfectas. Dios hizo en el principio varón y hembra, los creó Dios. Como dicen por ahí, no hizo varón y no dijo Adán y Evaristo, dijo Adán y Eva. Dijo el Señor, yo aborrezco a aquellos que se echan con varones. Tendrán su lugar en el lago de fuego, porque niegan la existencia, la naturaleza, la santidad de Dios con la que nos creó a nosotros. No podemos, hermano, atribuirle a una teoría, a una ciencia, lo que hoy vemos, lo que hoy disfrutamos, porque proviene de Dios. La teoría del necio está en no hay Dios. Ahora, no que no crea que no hay Dios, sino que, fíjense bien, no quieren que haya un Dios. La teoría del necio no es siempre que no crea que hay Dios, sino no quiere que haya un Dios y por lo tanto niega la existencia de Dios. Porque no quiere a un Dios que le señale su pecado, no quiere a un Dios que lo llame al arrepentimiento, no quiere a un Dios que lo llame a la santidad, no quiere a un Dios que le diga estás equivocado, no quiere a un Dios que le diga tienes que amar a la tuya, a tu mujer con la que te casaste, no a otra que no sea la tuya únicamente. No quiere venir a Dios, y no que no crea que hay un Dios, sino que no quiere venir a Dios. Sin embargo, Génesis 1:1 nos mostró el diseño cuidadoso y maravilloso de Dios. Por ejemplo, el científico y teólogo Henry Bosch, fíjese lo que dije, científico y teólogo Henry Bosch
anotó lo siguiente: la Tierra gira, oigan esto, la Tierra gira sobre su eje a aproximadamente 1600 kilómetros por hora. Si viajara a 160 kilómetros por hora la Tierra, nuestros días y nuestras noches serían 10 veces más largos, y nuestro planeta alternaría entre quemarse y helarse. Bajo semejantes condiciones, la vegetación no puede vivir. Si la Tierra fuera tan pequeña como la Luna, su gravedad sería demasiado débil para tener la atmósfera suficiente para las necesidades del hombre. Pero si fuera tan grande como Júpiter, la gravedad haría el movimiento del hombre prácticamente imposible. Si estuviéramos tan cerca del Sol como Venus, el calor sería insoportable. Si estuviéramos tan lejos como Marte, tendríamos nieve y heladas cada noche, aún en las regiones más calurosas. Si los océanos fueran la mitad de lo que son, recibiríamos solo la cuarta parte de la lluvia que ahora cae. Si fueran la octava parte más grande de lo que son, la lluvia anual se aumentaría 4 veces y la tierra se volvería un gran fango inhabitable. El agua se solidifica a 0 grados, pero sería un desastre si los océanos se quedaran helados con esta temperatura, porque el deshielo en las regiones polares sería menos y no produciría el equilibrio que ahora hay. El hielo se iría acumulando más y más a lo largo de los siglos para prevenir, fíjense bien, y para prevenir semejante catástrofe en nuestro planeta, el Señor puso sal en el agua del mar para cambiar su punto de congelación. Veo fusibles quemados por todos lados, hermanos. ¿No ven el mío? Ahora, la posibilidad de que todo esto sucediera al azar es nula. Es nula, es imposible. Es por esto que la Biblia dice que los ateos son necios. En su corazón dicen, no hay Dios. Son necios mentales, pero sobre todo, escuchen bien, son necios morales. No es cuestión de su nivel de inteligencia, sino de su nivel de moralidad. No quieren venir a mí para que sus obras no sean manifiestas. El veredicto de Dios sobre estos necios es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es abominable. En contraste con la necedad atea, el profeta Amós escribió que Dios tiene todo poder para hacer, todo poder para crear cualquier cosa. Es decir, que a Él se le debe atribuir la autoridad absoluta de la creación del mundo entero. Vayamos al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 13. Amós 4, 13. Dice así la palabra del Señor: porque he aquí, el que forma los montes, o el que crea los montes, y el que crea ¿qué está diciendo? El que crea el viento, eso significa el que trae a la existencia el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. ¿Quién es? Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahí tenemos el registro divino. El que forma los montes, el que trajo a la existencia el viento, y Él le anuncia al hombre su pensamiento a través de lo que leemos en la Escritura. El que hace de las tinieblas mañana cuando a Él se le pega la gana. El que pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, y no hay otro como Él. El Dios creador de la Biblia, hermanos, no creó por crear, sino que todo lo que hizo, lo hizo con toda sabiduría y diseño.
Él, Dios, nuestro Dios, no consultó con nadie. Simplemente Él hizo todo como a Él le plació, le agradó y como a Él mismo le deleitó. Y a veces decimos, ¡ay, qué feo amaneció! Repito, Dios hizo todo como a Él le plació, le agradó y le deleitó. No vuelvan a decir eso. Ay, un niño dijo, ay, mamá le habló por teléfono, está cayendo una lluvia de los 1000 demonios. ¿Qué 1000 demonios? Ni qué 1000 demonios. La lluvia es una bendición de Dios, Dios la creó y la tenemos que aprovechar. Jeremías capítulo 10, versículo 12, le dije que íbamos a leer muchos versículos. El Dios creador de la Biblia no creó por crear, todo lo hizo con sabiduría y con diseño. Jeremías 10, el profeta llorón, que lloraba por el pecado de la nación y decía, ¿por qué a mí, Señor? Y dice así, el que hizo, miren nada más, el que hizo la tierra con su poder, ¿ya lo tiene? Jeremías 10, 12. El que hizo la tierra con su poder, eso hay que subrayarlo, el que puso o el que fundó en orden el mundo, ¿con qué? Con su saber, esto significa con su capacidad que solo Él tiene porque es Dios, y extendió los cielos con sabiduría. Si usted sale a mediodía y ve hacia arriba, usted va a ver que el cielo es interminable. A eso se refiere, que extendió los cielos, que a donde quiera que usted vea va a ver el cielo. Él extendió los cielos con sabiduría. ¿En qué versículo me quedé? Leemos el 13. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Versículo 14. Todo hombre, léalo usted para que no crea que yo se lo estoy diciendo, hermano. Lo voy a decir por mí, Todo hombre se embrutece. ¿Quieres saber lo que significa eso? 3 cosas, 2 cosas. Que es estúpido y poco inteligente. El original así lo traduce. Entonces se leería así: todo hombre es estúpido y poco inteligente y le falta ciencia o le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en los ídolos. Versículo 15. Vanidad son las imágenes, está hablando de los ídolos, quiere decir sin sentido, son obra vana. ¿Sabe lo que significa obra vana? Me burlo de sus ídolos, dice el Señor. Me burlo de sus ídolos, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, hermanos, honestamente el versículo 14 es abrumador para la mente humana, porque él dice que todo hombre embrutece, todo hombre es estúpido y poco inteligente y le falta ciencia. Ahora, oiga bien, no con esto estamos diciendo que toda ciencia es mala y que toda ciencia ofende a Dios, no. De hecho, Dios dotó al hombre con inteligencia y con ciencia para descubrir, conocer y disfrutar muchísimos aspectos de nuestro mundo. Sin embargo, cuando la ciencia hace a un lado la omnipotencia y la preeminencia que Dios tiene sobre la creación del universo y coloca sus teorías como la del Big Bang y a sus científicos como Stephen Hawking como la verdadera o la verdad de los hechos, es en esos casos cuando Dios no calla y le dice al mundo: todo hombre embrutece, es estúpido, poco inteligente y le falta ciencia. Otra versión dice: todo hombre se vuelve un bruto con su arte de hacer ídolos.
Todo hombre se vuelve bruto con su arte, entre comillas, de hacer ídolos. Lo dice la Biblia, nadie se enoje. Si alguien se ha de enojar, que se enoje con Dios, y nadie puede enojarse con Dios, porque Dios es Dios, Dios es el Señor de todos. El problema es que hemos sido mal enseñados, vengas de la religión que vengas o de la iglesia cristiana donde hayas venido. Y eso es lo que sucede con gran parte de los científicos que niegan la creación como obra de Dios. Sus teorías los han embrutecido porque han hecho de ellas sus ídolos, es decir, sus dioses. Ahora, en contraste a esta necedad, Dios revela su poder a través de su creación. Salmo capítulo 19, versículo 1. Repito, en contraste a esta necedad, Dios revela su poder. Dios revela su poder, ¿cómo? ¿A través de qué? De su creación. Muchos le dicen: ay, Señor, si fueras poderoso me hubieses sanado el cáncer. ¿Desde cuándo? Y dice el Señor: mira, date una vuelta por el jardín, voltea hacia las estrellas, mira, no te embrutezcas. Dios revela su poder no si contesta nuestras peticiones. Dios revela su poder a través de su creación. Salmo 19:1, ¿cómo dice? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Los cielos cuentan la obra de Dios, cuentan la gloria de Dios. Tú sales, tú ves los cielos y ¿qué dices? ¿Y qué tienes que decir? Hay un Dios. Dios sí existe. Y el firmamento, sales, ves las estrellas, ves las galaxias, agarras tu telescopio y hasta donde alcances a ver y tú dices: wow, Dios es real. Dice: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero dice el necio en su corazón: no, no hay Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Tú solo eres Jehová, no hay otro como Él. Tú solo eres Jehová. Nehemías 9:6. Los voy a esperar para que lo disfrutemos juntos, hermanos. ¿Listos? Dice el profeta: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow, hermano. Ese es el número uno, el punto número uno. Punto número dos: nuestro Dios creador hizo perfecto nuestro universo y nuestro planeta. Absolutamente todo está en proporción, hermanos. Todo está en proporción. Nada se sale de su lugar. Todo está divinamente creado y perfectamente armonizado. La creación, a pesar de nuestro pecado, muestra la armonía perfecta del Creador, porque el objetivo supremo es manifestar la gloria de Dios. Los cielos, la luna, el sol, las estrellas, todo nuestro sistema planetario siguen siendo testigos de la armonía de millones de leyes orbitales a las que no tenemos acceso sino solamente por vía de la admiración. Ese es uno de los grandes privilegios más especiales que Dios nos permite disfrutar. ¿Cuál? La admiración de su creación. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y no falta el mexicano malinchista que dice: ay, yo quisiera ir a Canadá para disfrutar los lagos de Canadá. Ahí sí están bien bonitos. O sea, Dios hizo bonito Canadá e hizo feo México. Así hay muchos, hermanos. Así hay muchos. Ahora que estuvimos con el pastor Michael allá en Tuxtla, nos hizo favor de llevarnos a un lugar bellísimo que se llama las Lagunas de Montebello o Lagos de Montebello. Es una cosa, hermanos, mire, impresionante, hermanos. Impresionante, de verdad, impresionante. Y nos decían: y vénganse a ver este lago tiene color verde botella. Y yo, pues acostumbrado a los charcos que a veces deja la lluvia aquí en nuestras calles, ¿verdad? Y yo llegué y cuando lo vi,
No, hombre, estábamos con las fotos y las fotos y las fotos y las fotos. Verde botella, oscuro y al mismo tiempo transparente. Y este es un color azul turquesa. ¡Wow! Hermanos, una cosa, parecían photoshops, fotos arregladas. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto fue el resultado de una gran explosión. La gente se ha embrutecido con sus ídolos. Dios nos ha dado en nuestro país paisajes, ciudades, pueblos, aldeas hermosas, hermanos, hermosos. Ve a esos lugares antes de querer ir a Estados Unidos o a Canadá o a donde se te ocurra, o a París. Ve primero esos lugares y admira la creación de Dios, que Dios te dio a ti aquí en este país como un regalo especial para ti. El moño se lo puso para ti y para mí. Ver los árboles con su infinidad de frutos, tamaños, los lagos con sus hermosísimas tonalidades, verdes botella, azul turquesa, azul cielo, las montañas inmensas, los mares con sus millones de especies que viven en él, el sol y el calor que nos abriga, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones, la lluvia, el frío, el viento, los animales, los insectos, aún los monstruos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensar que Dios creó todo eso para que lo admiráramos y contempláramos. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, hermanos. Es increíble, pero cuando nos damos tiempo para admirar todo esto, no me dejará mentir que hasta el estrés y las enfermedades se sanan. Gloria a Dios. Salmo 104, versículo 19. Y no me apresure porque yo no traigo prisa, Bueno, ¿hoy es el día del? Ok. Salmo 104, versículo 19. Y dice que Dios hizo la luna, ¿para qué? Para los tiempos. La luna en Génesis 1, que ya leímos, es la lumbrera menor, que la uso para proporcionar luz por la noche. Pero también hizo el sol, y dice que el sol, ¿qué? Conoce su ocaso. Es lo que conocemos como la puesta del sol. Ese es el ocaso, cuando se mete. Brinquemos al versículo. ¿Han visto la puesta del sol allá en Acapulco? O desde tu azotea también se ve. También se ve. ¿A poco no? Sí, claro. Ahí se ve. Dice que el sol conoce su ocaso. ¿Quién le dio esa inteligencia al sol? Dios. Versículo 24, por favor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. Uy, hermano, de tus beneficios. Y esto de tus beneficios significa de tus posesiones. O sea, todo lo que existe es para nuestra admiración, pero son de Él, son sus posesiones. Por eso no deberíamos tratar mal a los animalitos. No deberías arrancar un trébol esperando que sea de 4 hojas. No deberías arrancar una hermosa rosa para decir me quiere, no me quiere, me quiere, no me, sino admirarla. O si vas a arrancar 12, está bien. Regálaselas a tu esposa, no a otra. Salmo 50, versículo 10. Porque mía, dice el Señor,
Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados son de Él. Verso 11: conozco a todas las aves de los montes. ¿Tú a cuántas aves conoces? A ver, apantállame. Él dice, yo conozco. ¿Y sabe lo que significa conocer a todas las aves de los montes? Significa, estoy familiarizado y conozco todas sus cualidades hasta los aspectos más mínimos de ellas. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Versículo 12. Fíjese nada más, le dice al salmista: oye, salmista, ¿tú crees que si yo tuviese hambre te lo diría a ti? Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ay, Señor, ¿qué quieres que te dé? Ay, por favor, ahora tú me vas a dar a mí. Si hay algo que le tenemos que dar y es bíblico, es nuestro corazón. Y con nuestro corazón va nuestra adoración, nuestra obediencia, etcétera. Ay, Señor, ¿cuánto quieres que te dé? Mira, lo que le vas a dar es de Él. Hoy, Señor, te di una ofrenda. No. Sí, pero yo te lo di. Lo puse en tu mano para que lo di. Imagínense los que no dan. Ahí la dejamos mejor. Siguiente punto. O ampliamos. Interpreto su silencio. Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, usted y yo y todo lo que hay en este planeta. Todo le pertenece al autor y creador que es Dios, incluyéndonos a nosotros. No hay quien pueda decir ni afirmar lo que solo Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Mía es toda vez. Y dice así: en el principio hubo una explosión. Perdón, estaba leyendo la Biblia de Stephen Hawking. En el principio creó, ¿quién? Dígalo así, que se llene su boca de eso, hermanos. No, o sea, no me grite, nomás dije que su boca se llene de Dios. ¿Verdad? ¿Quién creó? Dios. Disfrute eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco nuestro planeta Tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. 14. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones,
para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense. Esos son los decretos de Dios, ¿sí? Y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 24, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, esto que acabamos de leer, hermanos, es nada más y nada menos que el registro divino de toda la creación de Dios, ¿sí? Esto no lo puedes encontrar en ningún otro libro de ciencia ni de historia, sino únicamente, fielmente, en las Sagradas Escrituras. Pero este registro divino, noten, da por sentada la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. Lo que acabamos de leer no está tratando de probar que Dios es, sino más bien que nos está demostrando que porque Dios es, existe todo lo que existe, existe todo lo que vemos y en dónde estamos. La teoría del Big Bang, que los científicos asientan como absoluta y que la mayoría de ellos se han declarado ateos, proviene de mentes necias, según la Biblia. Ahora vayamos al Salmo capítulo 14, versículo 1 para comprobar esto. Dice el necio en su corazón, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice el necio en su corazón? Soy ateo. Eso dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, soy ateo. Y dice Dios: se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿De quién? De esos necios que dicen: no hay Dios, no hay Dios. Hermano, hoy las mujeres abortan y les da lo mismo, como si estuvieran haciendo cualquier cosa. Es una mentalidad, como lo acabamos de leer aquí, abominable a los ojos de Dios. Es una mente que Dios aborrece. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Las mujeres dicen: es un derecho, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Hoy los hombres dicen: es un derecho para mí tener una libre elección. Si soy hombre pero quiero ser mujer, yo me declaro mujer. Si soy mujer pero quiero ser hombre, me voy a declarar hombre. Y dice el Señor: el necio dice en su corazón: no hay Dios, lo cual significa no quieren reconocer en su corazón que Dios hizo todas las cosas perfectas. Dios hizo en el principio varón y hembra, los creó Dios. Como dicen por ahí, no hizo varón y no dijo Adán y Evaristo, dijo Adán y Eva.
Dijo el Señor: yo aborrezco a aquellos que se echan con varones. Tendrán su lugar en el lago de fuego, porque niegan la existencia, la naturaleza, la santidad de Dios con la que nos creó a nosotros. No podemos, hermano, atribuirle a una teoría, a una ciencia, lo que hoy vemos, lo que hoy disfrutamos, porque proviene de Dios. La teoría del necio está en no hay Dios. Ahora, no que no crea que no hay Dios, sino que, fíjense bien, no quieren que haya un Dios. La teoría del necio no es siempre que no crea que hay Dios, sino no quiere que haya un Dios y por lo tanto niega la existencia de Dios. Porque no quiere a un Dios que le señale su pecado, no quiere a un Dios que lo llame al arrepentimiento, no quiere a un Dios que lo llame a la santidad, no quiere a un Dios que le diga estás equivocado, no quiere a un Dios que le diga tienes que amar a la tuya, a tu mujer con la que te casaste, no a otra que no sea la tuya únicamente. No quiere venir a Dios, y no que no crea que hay un Dios, sino que no quiere venir a Dios. Sin embargo, Génesis 1:1 nos mostró el diseño cuidadoso y maravilloso de Dios. Por ejemplo, el científico y teólogo Henry Bosch, fíjese lo que dije, científico y teólogo Henry Bosch anotó lo siguiente: la Tierra gira, oigan esto, la Tierra gira sobre su eje a aproximadamente 1600 kilómetros por hora. Si viajara a 160 kilómetros por hora la Tierra, nuestros días y nuestras noches serían 10 veces más largos y nuestro planeta alternaría entre quemarse y helarse. Bajo semejantes condiciones, la vegetación no puede vivir. Si la Tierra fuera tan pequeña como la Luna, su gravedad sería demasiado débil para tener la atmósfera suficiente para las necesidades del hombre. Pero si fuera tan grande como Júpiter, la gravedad haría el movimiento del hombre prácticamente imposible. Si estuviéramos tan cerca del Sol como Venus, el calor sería insoportable. Si estuviéramos tan lejos como Marte, tendríamos nieve y heladas cada noche, aún en las regiones más calurosas. Si los océanos fueran la mitad de lo que son, recibiríamos solo la cuarta parte de la lluvia que ahora cae. Si fueran la octava parte más grande de lo que son, la lluvia anual se aumentaría 4 veces y la tierra se volvería un gran fango inhabitable. El agua se solidifica a 0 grados, pero sería un desastre si los océanos se quedaran helados con esta temperatura, porque el deshielo en las regiones polares sería menos y no produciría el equilibrio que ahora hay. El hielo se iría acumulando más y más a lo largo de los siglos para prevenir, fíjense bien, y para prevenir semejante catástrofe en nuestro planeta, el Señor puso sal en el agua del mar para cambiar su punto de congelación. Veo fusibles quemados por todos lados, hermano. ¿No ven el mío? Ahora, la posibilidad de que todo esto sucediera al azar es nula. Es nula. Es imposible. Es por esto que la Biblia dice que los ateos son necios. En su corazón dicen, no hay Dios. Son necios mentales, pero sobre todo, escuchen bien, son necios morales. No es cuestión de su nivel de inteligencia, sino de su nivel de moralidad. No quieren venir a mí para que sus obras no sean manifiestas. El veredicto de Dios sobre estos necios es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es abominable. En contraste con la necedad atea, el profeta Amós escribió que Dios tiene todo poder para hacer, todo poder para crear cualquier cosa. Es decir, que a Él se le debe atribuir la autoridad absoluta de la creación del mundo entero. Vayamos al libro del profeta Amós, capítulo 4,
versículo 13. Amós 4, 13. Dice así la palabra del Señor: porque he aquí, el que forma los montes, o el que crea los montes, y el que crea ¿qué está diciendo? El que crea el viento, eso significa el que trae a la existencia el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. ¿Quién es? Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahí tenemos el registro divino. El que forma los montes, el que trajo a la existencia el viento, y él le anuncia al hombre su pensamiento a través de lo que leemos en la Escritura. El que hace de las tinieblas mañana cuando a él se le pega la gana. El que pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, y no hay otro como él. El Dios creador de la Biblia, hermanos, no creó por crear, sino que todo lo que hizo, lo hizo con toda sabiduría y diseño. Él, Dios, nuestro Dios, no consultó con nadie. Simplemente Él hizo todo como a Él le plació, le agradó y como a Él mismo le deleitó. Y a veces decimos: ¡ay, qué feo amaneció! Repito, Dios hizo todo como a Él le plació, le agradó y le deleitó. No vuelvan a decir eso. Ay, un niño dijo: ay, mamá le habló por teléfono, está cayendo una lluvia de los 1000 demonios. ¿Qué 1000 demonios? Ni qué 1000 demonios. La lluvia es una bendición de Dios. Dios la creó y la tenemos que aprovechar. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Le dije que íbamos a leer muchos versículos. El Dios creador de la Biblia no creó por crear, todo lo hizo con sabiduría y con diseño. Jeremías 10, el profeta llorón, que lloraba por el pecado de la nación y decía: ¿por qué a mí, Señor? Y dice así: el que hizo, miren nada más, el que hizo la tierra con su poder. ¿Ya lo tiene? Jeremías 10, 12. El que hizo la tierra con su poder, eso hay que subrayarlo. El que puso o el que fundó en orden el mundo, ¿con qué? Con su saber. Esto significa con su capacidad que solo Él tiene porque es Dios. Y extendió los cielos con sabiduría. Si usted sale a mediodía y ve hacia arriba, usted va a ver que el cielo es interminable. A eso se refiere, que extendió los cielos. Que a donde quiera que usted vea va a ver el cielo. Él extendió los cielos con sabiduría. ¿En qué versículo me quedé? Leemos el 13. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Versículo 14. Todo hombre, léalo usted para que no crea que yo se lo estoy diciendo, hermano. Lo voy a decir por mí, Todo hombre se embrutece. ¿Quieres saber lo que significa eso? 3 cosas, 2 cosas: que es estúpido y poco inteligente. El original así lo traduce. Entonces se leería así: todo hombre es estúpido y poco inteligente, y le falta ciencia o le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en los ídolos. Versículo 15. Vanidad son las imágenes, está hablando de los ídolos, quiere decir sin sentido, son obra vana. ¿Sabe lo que significa obra vana? Me burlo de sus ídolos, dice el Señor. Me burlo de sus ídolos, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él
es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, hermanos, honestamente el versículo 14 es abrumador para la mente humana, porque él dice que todo hombre embrutece, todo hombre es estúpido y poco inteligente y le falta ciencia. Ahora, oiga bien, no con esto estamos diciendo que toda ciencia es mala y que toda ciencia ofende a Dios, no. De hecho, Dios dotó al hombre con inteligencia y con ciencia para descubrir, conocer y disfrutar muchísimos aspectos de nuestro mundo. Sin embargo, cuando la ciencia hace a un lado la omnipotencia y la preeminencia que Dios tiene sobre la creación del universo y coloca sus teorías como la del Big Bang y a sus científicos como Stephen Hawking como la verdadera o la verdad de los hechos, es en esos casos cuando Dios no calla y le dice al mundo: todo hombre embrutece, es estúpido, poco inteligente y le falta ciencia. Otra versión dice: todo hombre se vuelve un bruto con su arte de hacer ídolos. Todo hombre se vuelve bruto con su arte, entre comillas, de hacer ídolos. Lo dice la Biblia, nadie se enoje. Si alguien se ha de enojar, que se enoje con Dios, y nadie puede enojarse con Dios, porque Dios es el Señor de todos. El problema es que hemos sido mal enseñados, vengas de la religión que vengas o de la iglesia cristiana donde hayas venido. Y eso es lo que sucede con gran parte de los científicos que niegan la creación como obra de Dios. Sus teorías los han embrutecido porque han hecho de ellas sus ídolos, es decir, sus dioses. Ahora, en contraste a esta necedad, Dios revela su poder a través de su creación. Salmo capítulo 19, versículo 1. Repito, en contraste a esta necedad, Dios revela su poder. Dios revela su poder, ¿cómo? ¿A través de qué? De su creación. Muchos le dicen: ay, Señor, si fueras poderoso me hubieses sanado el cáncer. ¿Desde cuándo? Y dice el Señor: mira, date una vuelta por el jardín, voltea hacia las estrellas, mira, no te embrutezcas. Dios revela su poder no si contesta nuestras peticiones. Dios revela su poder a través de su creación. Salmo 19:1, ¿cómo dice? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Los cielos cuentan la obra de Dios, cuentan la gloria de Dios. Tú sales, tú ves los cielos y ¿qué dices? ¿Y qué tienes que decir? Hay un Dios. Dios sí existe. Y el firmamento, sales, ves las estrellas, ves las galaxias, agarras tu telescopio y hasta donde alcances a ver y tú dices: wow, Dios es real. Dice: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero dice el necio en su corazón: no, no hay Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Tú solo eres Jehová, no hay otro como Él. Tú solo eres Jehová. Nehemías 9, 6. Los voy a esperar para que lo disfrutemos juntos, hermanos. ¿Listos? Dice el profeta: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow, hermano. Ese es el número uno, el punto número uno. Punto número dos: nuestro Dios creador hizo perfecto nuestro universo y nuestro planeta. Absolutamente todo está en proporción, hermanos. Todo está en proporción. Nada se sale de su lugar. Todo está divinamente creado y perfectamente armonizado. La creación, a pesar de nuestro pecado,
muestra la armonía perfecta del Creador, porque el objetivo supremo es manifestar la gloria de Dios. Los cielos, la luna, el sol, las estrellas, todo nuestro sistema planetario siguen siendo testigos de la armonía de millones de leyes orbitales a las que no tenemos acceso, sino solamente por vía de la admiración. Ese es uno de los grandes privilegios más especiales que Dios nos permite disfrutar. ¿Cuál? La admiración de su creación. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y no falta el mexicano malinchista que dice: ay, yo quisiera ir a Canadá para disfrutar los lagos de Canadá. Ahí sí están bien bonitos. O sea, Dios hizo bonito Canadá e hizo feo México. Así hay muchos, hermanos. Así hay muchos. Ahora que estuvimos con el pastor Michael allá en Tuxtla, nos hizo favor de llevarnos a un lugar bellísimo que se llama las Lagunas de Montebello o Lagos de Montebello. Es una cosa, hermanos, mire, impresionante, hermanos. Impresionante, de verdad, impresionante. Y nos decían: y vénganse a ver este lago tiene color verde botella. Y yo, pues acostumbrado a los charcos que a veces deja la lluvia aquí en nuestras calles, ¿verdad? Y yo llegué y cuando lo vi, no hombre, estábamos con las fotos y las fotos y las fotos y las fotos. Verde botella, oscuro y al mismo tiempo transparente. Y este es un color azul turquesa. ¡Wow! Hermanos, una cosa, parecían photoshops, fotos arregladas. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto fue el resultado de una gran explosión. La gente se ha embrutecido con sus ídolos. Dios nos ha dado en nuestro país paisajes, ciudades, pueblos, aldeas hermosas, hermanos, hermosos. Ve a esos lugares antes de querer ir a Estados Unidos o a Canadá o a donde se te ocurra, o a París. Ve primero esos lugares y admira la creación de Dios, que Dios te dio a ti aquí en este país como un regalo especial para ti. El moño se lo puso para ti y para mí. Ver los árboles con su infinidad de frutos, tamaños, los lagos con sus hermosísimas tonalidades: verdes botella, azul turquesa, azul cielo, las montañas inmensas, los mares con sus millones de especies que viven en él, el sol y el calor que nos abriga, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones, la lluvia, el frío, el viento, los animales, los insectos, aún los monstruos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensar que Dios creó todo eso para que lo admiráramos y contempláramos. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, hermanos. Es increíble, pero cuando nos damos tiempo para admirar todo esto, no me dejará mentir que hasta el estrés y las enfermedades se sanan. Gloria a Dios. Salmo 104, versículo 19. Y no me apresure porque yo no traigo prisa, ¿eh? Bueno, ¿hoy es el día de él? Ok. Salmo 104, versículo 19. Y dice que Dios hizo la luna, ¿para qué? Para los tiempos. La luna en Génesis 1, que ya leímos, es la lumbrera menor, que la uso para proporcionar luz por la noche. Pero también hizo el sol, y dice que el sol, ¿qué? Conoce su ocaso. Es lo que conocemos como la puesta del sol. Ese es el ocaso, cuando se mete. Brinquemos al verso. ¿Han visto la puesta del sol allá en Acapulco? O desde tu azotea también se ve.
También se ve. ¿A poco no? Sí, claro. Ahí se ve. Dice que el sol conoce su ocaso. ¿Quién le dio esa inteligencia al sol? Dios. Versículo 24, por favor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. Uy, hermano, de tus beneficios. Y esto de tus beneficios significa de tus posesiones. O sea, todo lo que existe es para nuestra admiración, pero son de Él, son sus posesiones. Por eso no deberíamos tratar mal a los animalitos. No deberías arrancar un trébol esperando que sea de 4 hojas. No deberías arrancar una hermosa rosa para decir, me quiere, no me quiere, me quiere, no me, sino admirarla. O si vas a arrancar 12, está bien. Regálaselas a tu esposa, no a otra. Salmo 50, versículo 10. Porque mía, dice el Señor, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados son de Él. Verso 11. Conozco a todas las aves de los montes. ¿Tú a cuántas aves conoces? A ver, apantállame. Él dice, yo conozco. ¿Y sabe lo que significa conocer a todas las aves de los montes? Significa, estoy familiarizado y conozco todas sus cualidades hasta los aspectos más mínimos de ellas. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Versículo 12. Si yo, fíjese nada más, le dice al salmista, oye, salmista, ¿tú crees que si yo tuviese hambre te lo diría a ti? Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ay, Señor, ¿qué quieres que te dé? Ay, por favor, ahora tú me vas a dar a mí. Si hay algo que le tenemos que dar y es bíblico, es nuestro corazón. Y con nuestro corazón va nuestra adoración, nuestra obediencia, etcétera. Ay, Señor, ¿cuánto quieres que te dé? Mira, lo que le vas a dar es de Él. Hoy, Señor, te di una ofrenda. No. Sí, pero yo te lo di. Lo puse en tu mano para que lo di. Imagínense los que no dan. Ahí la dejamos mejor. Siguiente punto. O ampliamos. Interpreto su silencio. Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, usted y yo y todo lo que hay en este planeta. Todo le pertenece al autor y creador que es Dios, incluyéndonos a nosotros. No hay quien pueda decir ni afirmar lo que solo Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Mía es toda bestia del bosque. Escuchen este dato. Él dijo, mía es toda bestia del bosque. Aproximadamente existen 13,000 especies en el bosque de bestias. Dios está familiarizado y conoce todas sus cualidades, su tamaño, peso, funciones, mecanismos de defensa, qué alimento comen y cuántos días van a vivir. Luego dice, conozco a todas las aves de los montes, aproximadamente 10,000 especies. También familiarizado y conoce todas sus cualidades, sus colores, sus sonidos, lo que comen, cuántos años viven. Todo lo que se mueve en los campos, dice Dios, me pertenece. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Casi 2 millones de especies con las que está familiarizado y conoce a todas y a cada una de ellas. Mío es el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Escuchen, aproximadamente 10 millones de especies
sin contar los 250,000 especies de plantas, ni los casi 30 millones de especies de insectos, ni los 8,000 millones de habitantes que habemos en el mundo, y nos conoce a todos por nombre y a la perfección. Wow. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, de ninguna boca humana han salido estas afirmaciones, ni saldrán jamás. Junto con las flores, las plantas y los pequeños animales, también son creación suya los monstruos marinos, que en silencio, todos ellos, glorifican al Señor. Número 3. Además de que Él es el absoluto creador y que todo lo hizo perfectamente armonizado, todo lo sostiene. Colosenses 1:16. Porque en Él, voy a ir leyendo para avanzar, porque en Él se refiere en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Esto se refiere a los distintos rangos de autoridad mundial que gobiernan en la tierra, como los reyes, presidentes, gobernadores, legisladores, etc. Pero también en Cristo fueron creados ¿qué? Los principados, significa los gobernantes sobrenaturales, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es, o sea, Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten o se sostienen o permanecen en Cristo. Ahora, Cristo no es solo aquel por quien todas las cosas llegaron a ser, sino también es por quien continúan existiendo. Por lo tanto, el Padre Dios es la fuente única y el Hijo es la causa colateral del mundo. Cristo es el maestro artífice de la creación de Dios. Por Él subsisten. La creación hecha por Cristo, hermano, incluye las cosas que acabamos de leer, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Estas abarcan el universo entero, tanto su parte material como la inmaterial. Incluye la jerarquía de seres angélicos cuando dice tronos, dominios, principados y potestades. Y esto indica la existencia de un reino altamente organizado que existe en el mundo espiritual. ¿Qué explicación nos puede dar la ciencia a este respecto? Ninguna, absolutamente ninguna explicación. La ciencia solo se ha dedicado a investigar cómo inició el universo, y su mejor teoría ha sido hasta el día de hoy el Big Bang. Pero ¿qué explicación nos podría dar sobre la vida, los seres, los ángeles, los tronos, los dominios, los principados y las potestades que habitan en el universo? Ninguna, absolutamente ninguna explicación, porque la ciencia nunca podrá tener una respuesta a esto, pero la Biblia sí. Job capítulo 38, versículo 10, dice así la palabra del Señor: y establecí yo, está hablando Dios, sobre el mar mi decreto. Mi decreto significa mis límites. Yo le puse límites al mar. Si ustedes alguna vez han ido a la playa, se darán cuenta que las olas llegan hasta un límite y de ahí no pasan. Ese límite se lo puso Dios. Y establecí sobre el mar mi decreto, mis límites. Le puse puertas y le puse cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Wow, hermanos. Ahora es evidente que el Señor tenía bajo su poder todos estos elementos cosmológicos, por la sencilla razón de que Dios fue su creador. Toda la creación está sujeta a Dios, como lo acabamos de leer. Hasta las olas que disfrutamos en la playa no pueden pasar de ahí, porque Dios así lo decretó. Les puso puerta y cerrojo. Y el mismo Dios que creó nuestro universo, la tierra, los mares y todo lo que en ella habita, es el mismo que le dará fin y destrucción cuando fuere su debido tiempo. Esto es algo que la ciencia tampoco puede comprender.
Pero Dios, que tiene la preeminencia sobre su creación, lo hará y nadie lo detendrá. Nadie lo detendrá. Segunda de Pedro 3, versículo 3, y ya estoy terminando aquí. Dice así, Segunda de Pedro 3, les quiero leer la otra versión, la traducción del lenguaje actual. Yo creo que sería mejor que la escucharan. ¿No tenemos esa versión ahí? Bueno, traducción del lenguaje actual. Dice así: en primer lugar, tomen en cuenta que, dice el Señor, en los últimos días, ¿lo tenemos en la pantalla? ¿No? Ok. En primer lugar, así está bien. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente, dice el Señor, no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Conclusión. Qué difícil es hablar de lo que Dios es. Y ante teorías como el Big Bang y prominentes científicos como Stephen Hawking, ¿cómo explicarle a los demás la existencia de un Dios creador? Bueno, tal vez cuando alguien dude, deberíamos preguntarle: ¿puedes contar el número de las estrellas? Seguramente te dirá: no puedo. Entonces, ¿cómo podríamos dimensionar al creador de ellas? No podemos. Salmo capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, son de Dios. Amén. ¿Sí? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear o gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, termino. Gracias que en Cristo hemos comprendido algunas poquitas y pequeñas cosas de su grandeza, porque en Cristo habita la plenitud de Dios. Oremos. Padre, gracias. ¿Qué podemos decirte, Señor? ¿Qué podríamos decirte con nuestras palabras? Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora tendremos un sentido de aprecio mucho más claro. Tendremos que ser mucho más agradecidos contigo, Señor. Menos quejas, menos discusión contigo, menos inconformidad y más gratitud
más gozo, más contentamiento, más agradecimiento, más admiración. Señor, yo no puedo traer a la vida nada, ni siquiera los hijos, Señor. Tú eres el Padre de ellos, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites? Un poco menor que los ángeles lo hiciste y lo coronaste de gloria, y lo hiciste gobernar y enseñorear sobre las aves y los peces del mar. Señor, tu grandeza nos admira. Tu grandeza, Señor, nos abruma. Reconocemos que nos hemos embrutecido con nuestros dioses, Señor. Ay de aquellos, Señor, que digan en su corazón, como el necio, no hay Dios. Ay de aquellos que digan, Señor, si no me sanas, no existes. Si no me prosperas, no existes. Si no me bendices, entonces no existes. Señor, si no me solucionas este problema, entonces no existes. Esos son necios en su corazón, embrutecidos en sus propios ídolos, en su propia manera de pensar. No necesitamos probar la existencia de Dios por medio de nuestras peticiones, o solo si Él responde a nuestras peticiones. Dios es Dios, responda o no responda. Sin embargo, Él responde porque Él es bueno. Él responde porque dice que pidamos, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y las peticiones que le hayamos hecho, Él nos las va a dar. Pero no le pidas nada si primero no le pides perdón a Dios y le dices, Señor, he de admirarte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, creador, y no hay otro, ni siquiera se te parecen. Los dioses de los hombres son ídolos, pero cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hemos orado y nos hemos acercado a tu trono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.